Vamos a continuar con una nueva serie que comenzamos la semana pasada. Es una serie basada en el libro de Jonás. Y el libro de Jonás es uno de esos libros que es tan corto. Lo estoy viendo en este momento y lo que toma es ni siquiera 2 hojas enteras. Pero como dicen, ¿verdad? Un dicho entre nosotros, el mejor perfume viene en frascos pequeños, ¿no? Y en esta carta tan pequeña hay tanta verdad que espero que el día de hoy seamos bendecidos por ella. Así que hoy vamos a estar hablando de Jonás, el profeta desobediente, Jonás. Y hablando de desobediencia, ¿has desobedecido alguna vez tú a Dios? Qué bueno que hay algunos sinceros en el lugar. Esta debería ser una pregunta fácil de responder, pero la mayoría de las veces nosotros preferimos pasar por mentirosos que admitir que hemos desobedecido a Dios. Pero a todos nos ha pasado, todos lo hemos hecho. Por ejemplo, ¿sabías que Dios esperaba que hicieras algo, pero tú decidiste hacer lo contrario o no hacer nada en absoluto? Tal vez el Señor te mostró, te indicó que fueras por un camino, pero tú decidiste ir por otro. Tu miedo, tu inseguridad, tu orgullo, tu rebeldía y tu arrogancia te llevaron a huir de Él y de su plan para ti. ¿Y qué tan lejos llegaste? ¿Qué tan lejos fuiste? ¿Te encontraste en algún lugar donde nunca imaginaste estar? Tal vez corriste hasta llegar a un callejón sin salida. Tal vez caíste en un pozo profundo y tocaste fondo. O tal vez llegaste al fondo de una botella. O quizás sentiste que te ahogabas en un profundo mar de errores. Te sentías perdido y desesperado por las consecuencias de tus actos. Te sentías atrapado en tus circunstancias y sin esperanza de salir nunca. Y la pregunta es, ¿qué puedes hacer cuando tu desobediencia y tu orgullo te ha llevado tan lejos a un lugar donde te encuentras desesperado y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte? ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, en esos casos lo único que puedes hacer es orar. A veces Dios nos pone en lugares donde tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras malas acciones, nuestras propias decisiones. Pero Dios nos ama demasiado como para dejarnos seguir en pecado para siempre. Y esta es una verdad que Jonás descubriría por las malas. Jonás, vemos hoy en el capítulo 2 que este profeta desobediente se encuentra en un lugar donde él no quiere estar, donde nunca pensó que iba a estar. El pecado lo había llevado tan lejos de donde él quería estar y ahora lo único que él podía hacer era orar. Y es importante que recordemos que el libro de Jonás no es sobre Jonás. Tampoco es sobre un pez o sobre la ciudad Nínive. No, el libro de Jonás trata sobre Dios y sobre su incansable búsqueda de gracia y misericordia por nosotros los rebeldes. En el capítulo 1 aprendimos que Dios llamó a Jonás a ir a Nínive a predicar y Jonás decidió desobedecer y trató de huir de él, pero no tuvo mucho éxito. Entonces Dios envía una tormenta a la vida de Jonás, no para vengarse de él, sino para traerlo de vuelta. Y así entonces Jonás es arrojado por la borda por unos marineros y él piensa que va a morir. Ahora, lo importante es que Jonás huyó porque no tenía el corazón de Dios. La razón por la que él huyó del llamado es porque no tenía el corazón de Dios. Así que Dios quiso entonces trabajar con él y cambiar su corazón. El capítulo 2 nos va a mostrar cómo el plan misericordioso de Dios le dio a Jonás una nueva perspectiva para llevarlo a donde él tenía que estar. Así que vamos a ver ese primer punto, el plan misericordioso de Dios para Jonás. Comenzaremos en el versículo 17. Nos dice la palabra, el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Jonás estaba flotando como un corcho en el agua a la deriva, pensando que se iba a morir. Y entonces un gran pez, en el lugar y momentos oportunos, por orden de Dios,
viene y se traga a Jonás y lo encierra a salvo. La palabra dispuso, de hecho, se encuentra 3 veces en el libro. Y eso nos apunta a la soberanía de Dios orquestando toda la historia de Jonás. James Boyce lo expresó así más o menos. Es como si Dios mira al océano y Él ve a los peces, los examina y luego ellos cumplen sus órdenes. Y le dice a este gran pez, tú ve allá y trágate a ese hombrecillo. Y el pez obedeció y se tragó al hombrecillo. Toda la creación cumple las órdenes de nuestro Dios soberano. Y lo que vemos allí, en ese momento en que Jonás se está ahogando, pensando que va a morir, es la misericordia de Dios bajo las olas. Cuando Jonás les dice a los marineros que lo arrojaran por la borda, él ya se había resignado a la muerte. Él ya sabía que ese era su juicio y que lo merecía, porque había sido desobediente. Pero Dios tenía un plan diferente para Jonás. Uno que lo salvó y uno que le enseñó. Le dio una lección de vida. Porque Dios amaba a Jonás. Así que antes de enviar el mensaje a Nínive, Dios tenía primero que trabajar en el mensajero. Y así igual con nosotros, antes del Señor usarnos, Él tiene que trabajar con nosotros, con sus mensajeros. Y nosotros a menudo pensamos que somos herramientas en las manos de Dios, ¿verdad? Nos vemos a nosotros mismos como instrumentos en sus manos. Y ciertamente lo somos. Pero debemos recordar que antes que eso, somos principalmente hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y Él nos utiliza para sus propósitos. Qué gran privilegio ser hijos de Dios. Así que Dios nos castigará, pero nunca nos condenará. Eso es lo que nos dice la palabra. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Los disciplina. Así que Dios amaba tanto a Jonás que no le iba a permitir seguir haciendo lo que hacía. Así que lo metió en el vientre de un gran pez durante 3 días y 3 noches, solo para mostrarle su bondad y hacer que se arrepintiera. Así que el pez salvó la vida de Jonás tragándoselo. Lo que menos tú esperarías. ¿Quién se va a imaginar que un pez tragándose a un hombre le salvará la vida? Imagínate nada más, eso debió haber sido una experiencia horrible. Debió sentirse fatal. ¿Te has puesto a pensar cómo era dentro de ese pez? Nosotros estamos acostumbrados a la imagen que nos enseñaron en la escuelita bíblica. Ahí Jonás sentadito en la barriguita del pez, con una lamparita, orando, todo está bien. Pero si tú lees el capítulo 2 te das cuenta de lo que describe Jonás. Estaba oscuro, la temperatura probablemente era un calor infernal. Apenas podía moverse Jonás dentro de ese vientre del pez. El pez nadaba constantemente, así que imagínense, ¿verdad? Jonás de arriba abajo. El agua salada lo bañaba cada vez que el pez tomaba agua y escupía. Él mismo nos dice que las algas cubrían su cuerpo. Estaba todo lleno de algas. Yo detesto las algas en la playa. Imagínate estar cubierto por todas ellas. Olía fatal, estaba grasiento allí adentro, era resbaladizo y además el jugo gástrico del pez, imagínate, debió haberlo bañado constantemente hasta el punto que se piensa que Jonás quedó completamente blanqueado, como si lo hubiesen lavado con cloro. El interior de ese pez realmente apestaba. Era incómodo, muy incómodo para Jonás. Y él no tenía ni siquiera dónde ir. Pero lo que vemos allí es el gran milagro. Esto es un milagro. Y sí, algunos van a decir, pero hemos visto que eso sucede en la vida real. Fíjense, sí, hay historias de mamíferos marinos que se han tragado y escupido a pescadores. De hecho, recientemente en el 2021 hubo un pescador, Michael Packard, que fue tragado por una ballena jorobada. Pero también este año hubo otro, precisamente un paisano, el venezolano Adrián Simancas, en Chile. Mientras él estaba navegando en kayak,
vino una ballena jorobada y se lo tragó. Tal vez muchos han visto el video en línea. Y él dijo, me di cuenta de repente que estaba en la boca de algo y que yo ni siquiera debía estar allí. Fue una experiencia aterradora. Pero estos casos no son iguales. No son iguales porque estas ballenas los escupieron en cuestión de segundos. Es decir, los tragaron, pero a los pocos segundos lo escupieron de nuevo. Es decir, que lo que le sucedió a Jonás es distinto. Es una obra de Dios. Fue un milagro divino que el pez apareciera en el momento justo, en el lugar justo, con el apetito justo para tragarse a Jonás, pero sin matarlo y sin mutilarlo en el proceso. Y además que Jonás pudiera sobrevivir en ese pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, el milagro no fue que un pez pudiera tragarse a un hombre. Eso sabemos que puede pasar. El milagro es que el hombre no fue digerido. Así que esta historia de Jonás es tan fascinante, pero también parece un cuento de hadas. Y precisamente por eso hay gente que ha interpretado esta historia de Jonás de distintas maneras. Algunos, por ejemplo, una minoría, piensa que Jonás murió en el pez y que luego resucitó. Hay un grupo también que piensa que es una alegoría, es decir, una parábola o un mito, un cuento de hadas. Pero la mayoría acepta el relato de Jonás como histórico, algo real que sucedió. Si tú crees que Dios creó la tierra, que Jesús nació de una virgen, que sanó a los enfermos y resucitó de entre los muertos 3 días después de haber sido crucificado, entonces tú no tienes ningún problema creyendo esta historia. Pero vamos a ir un paso más allá. Jonás no solo es un personaje histórico que encontramos en Segunda de Reyes 14:25, sino que además en el Nuevo Testamento Jesús trata la historia de Jonás como histórica. Fíjense lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 40. Jesús, refiriéndose a Jonás, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que los que respetamos la sabiduría de Dios, no cuestionamos su juicio. Y Jesús declaró que era una historia real. De hecho, la citó. Así que nosotros también debemos aceptarla como tal. Jonás estuvo en el vientre de un pez por 3 días. Pero incluso mientras Jonás estaba allí en el pez, él comenzó a comprender que Dios había estado orquestando todos los acontecimientos de su vida. Fíjense, los capítulos 1 y 2 ofrecen unas comparaciones interesantes. La historia, por ejemplo, el punto de vista histórico, interpreta los acontecimientos desde nuestra perspectiva, la perspectiva humana. Pero la profecía interpreta los hechos, ve la historia desde la perspectiva de Dios. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, Jonás, capítulo 1, versículo 15, nos dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Es decir, desde la perspectiva histórica, tanto de Jonás como de los marineros, fueron ellos, los marineros, quienes arrojaron a Jonás al mar. Pero fíjense lo que dice Jonás en su oración. Capítulo 2, versículo 3. Dice, pues me habías echado a lo profundo. Es decir, Jonás comprendió que era Dios quien lo hacía todo. Aunque esos marineros fueron los que actuaron y lo tiraron, Dios estaba en control de todo. Era Él últimamente quien lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces los contratiempos en tu vida han sido preparativos para que Dios haga una obra mayor en tu vida? ¿Te has puesto a pensar? Si miras atrás en tu vida, estoy seguro que puedes ver la mano de Dios. Dios nos disciplina. Él retrasa cosas o permite decepciones en nuestra vida para crecer y desarrollarnos en la persona que Él nos ha diseñado para ser.
Y lo que me sorprende es que Dios está determinado. Dios no duda. Él está determinado en su propósito. Así como Dios derramó su gracia sobre el pueblo de Nínive, así también la derramó sobre Jonás. Porque fíjense, Dios fácilmente podría haber enviado a otro profeta. ¿No creen ustedes? Dios fácilmente pudo haber desechado a Jonás y haber dicho, tú no quieres hacer la tarea, tú no me sirves. Fuera de aquí. Next. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios amaba a Jonás y Él quería usarlo. Dios tenía un plan para la vida de Jonás. Y la buena noticia es que Dios nunca se rinde. Esa es buena noticia para ti y para mí. Así que Dios envió a este gran pez que se tragó a Jonás en juicio, pero solo para prepararlo para la obra de evangelización en la ciudad de Nínive y para prepararlo para el resto de su vida. Así que Dios permitió que Jonás huyera de su llamado, se subiera a un barco, fuese arrojado del barco y fuera tragado por un pez solo para poder transformar ese corazón de piedra. Dios hizo pasar a Jonás por el infierno para protegerlo para siempre del infierno. Y lo que vemos es que eso produjo una nueva perspectiva en Jonás. Y ese va a ser nuestro segundo punto, la nueva perspectiva de Jonás sobre Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 1, nos dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios. Wow, entonces, es decir, hizo falta todo eso para que Jonás orara. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Porque en realidad no hay ateos en el vientre de un pez, ¿verdad? No hay ateos en un avión cuando está a punto de estrellarse. Ahí todo el mundo clama a Dios. Entonces la pregunta ¿es la oración tu primera respuesta ante las situaciones? ¿O es tu último recurso como Jonás? Nuestra respuesta debe ser siempre la oración en todas circunstancias. Así que vemos que Jonás está orando en el lugar más inusual, en el lugar que tú menos te esperarías, en el estómago de un pez. Y Jonás ya no tiene a dónde correr, no puede huir, porque Dios hizo que Jonás pasara de correr a orar. Jonás solo quería estar lejos de la presencia de Dios, pero ahora él solo desea regresar a la presencia de Dios en oración. ¡Wow! Jonás se siente humillado. Las circunstancias lo han humillado. Charles Spurgeon afirmó que todo cristiano, escuche bien, tiene una opción entre ser humilde o ser humillado. Todo cristiano tiene una opción entre ser humilde o ser humillado. Lo que significa que los cristianos debemos elegir la humildad de forma proactiva. Elegir ser humildes en lugar de esperar a que las circunstancias nos obliguen a ser humildes, como sucedió con Jonás. Tim Keller, además, expresó en algún momento, es solo cuando tocamos fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos nuestros planes y recursos se rompen y se agotan, que finalmente estamos abiertos a aprender a depender de Dios completamente. Así que la obra más profunda de Dios tuvo lugar en el corazón de Jonás, no en el vientre de un pez. Y fíjense, el vientre de un pez es un lugar horrible para vivir. Es un lugar en el que tú nunca querrías estar, pero es un buen lugar para aprender. Es un buen lugar para aprender. Y Jonás aprendió una nueva perspectiva. Así que no debemos perder de vista a Dios y enfocarnos en el pez. No, el mayor milagro está en el corazón. Dios quiere despojarnos de todo lo demás para que así tú y yo podamos depender de Él. Así que vamos a ver cuáles fueron esas lecciones que aprendió Jonás. Hay 3 cosas que aprendió Jonás. Y la primera de ellas fue, Jonás aprendió a tener mayor compasión. Mayor compasión. Versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Jonás va y ora las Escrituras.
De hecho, los fragmentos de su oración los puedes encontrar en Salmos 120, 18, 69, 30, 31 y 34. Jonás comienza a orar las Escrituras, lo cual nos muestra que en esa inestabilidad del estómago del pez, Jonás necesitaba la estabilidad de la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos pasando por situaciones inestables, lo que necesitamos es la estabilidad de la palabra de Dios. Salmos 34:6 nos dice: este pobre clamó y el Señor le oyó. Y Jonás se asombra de que Dios lo escuchara y que aún esté dispuesto a rescatarlo. Le sorprende la misericordia de Dios en su vida. Pero no fue hasta que llegó al fondo que Jonás finalmente miró hacia arriba. En los versículos 3 al 6 vemos que Jonás sabía muy bien que existe la justicia divina y que él la merecía. Él dice que fue abatido y expulsado a causa de su pecado. Es decir, nadie más tenía la culpa de lo que le estaba pasando a Jonás, sino él. No puedes arrepentirte y defenderte al mismo tiempo. Muchas veces nosotros decimos me arrepiento, pero a la vez nos estamos defendiendo. Estamos tratando de pasarle la culpa a alguien más. Estamos tratando de apuntar dedos. No puedes arrepentirte y defenderte al mismo tiempo. O te defiendes o te arrepientes. Cuando nos arrepentimos, admitimos que la culpa es totalmente nuestra. Y Jonás finalmente vio las consecuencias de su pecado. Pero Dios, a pesar de que estaba castigando a Jonás, no lo estaba condenando. Y Dios nunca se decepciona de nosotros, porque Él nunca se sorprende de nosotros. Dios nos ve y sabe todo sobre nosotros y aún así elige amarnos, salvarnos y adoptarnos. ¿No es eso maravilloso? Dios no toma malas decisiones. Él no se equivoca. Así que no importa cuán lejos huyas o cuán desesperado estés, nunca estarás demasiado lejos de Dios o demasiado perdido como para no poder clamar al Señor. En el versículo 6, Jonás dice: descendí, me hundí hasta las raíces de los montes, pero tú me levantaste. En el versículo 7, Jonás dice: cuando en mí desfallecía mi alma, tú me rescataste. Dios no se estaba vengando de él, sino que lo estaba trayendo de vuelta. Dios no había terminado con Jonás. Eso fue un contratiempo que sirvió para su preparación, para su regreso. Así que vemos que Jonás tuvo una experiencia personal. Fue la experiencia personal que Jonás tuvo que lo cambió. Y mucha gente habla de la gracia. Muchas personas conocen el término de la gracia y hablan de la gracia. Pero para ellos es solo una idea teórica. Es algo que conocen aquí, pero que no experimentan en sus vidas. No les parece que es un poder que cambia la vida, sino un término teórico. Qué poco conocemos nuestras propias necesidades. Qué poco sentimos el juicio de Dios en nuestras vidas. Qué poco conocemos la gracia de Dios, todos nosotros. Así que no apreciamos la gracia de Dios hasta que la necesitamos y hasta que la experimentamos en carne propia. Y fue la gracia de Dios la que hizo que el corazón de Jonás fuese más compasivo con los demás. Pero todavía es un proceso para él. Todavía sigue siendo un proceso y eso es clave allí. ¿Por qué? Porque veremos más adelante que aunque él recibirá la gracia, luego se olvidará de ella. Luego se olvidará de la gracia. Y nosotros a menudo pensamos como Jonás. Nosotros somos Jonás. Nosotros pensamos que merecemos la gracia, pero los demás no. Entonces nos decimos a nosotros mismos: ¿por qué voy a perder el tiempo con alguien que no merece la gracia de Dios? Pero cuando has tocado fondo como Jonás, entonces te das cuenta que tu única esperanza es la gracia y quieres compartirla. Lo segundo que aprendió Jonás fue un compromiso más profundo. Aprendió mayor compasión y luego un compromiso más profundo. Versículo 8.
Jonás dice, los que confían en ídolos vanos pierden la gracia que podría ser suya. Los que confían en ídolos pierden la gracia que puede ser de ellos. Y este es un versículo central, porque ¿a quién se está refiriendo Jonás? ¿Se está refiriendo a los marineros o a los ninivitas? ¿Se está refiriendo a sí mismo? Jonás en realidad aplicó esto a todas las personas, incluyéndose a sí mismo como profeta. Porque él pensó que sería mejor desobedecer y aferrarse a las cosas que amaba que obedecer y aferrarse a Dios. Y nosotros por lo general pensamos lo mismo. Queremos aferrarnos a esas cosas que amamos, queremos aferrarnos a las cosas que nos ofrece el mundo, rechazando lo que Dios quiere que hagamos. Pero este mundo lo que hace es engañarnos. Este mundo siempre nos va a prometer el cielo, pero siempre te fallará y te defraudará. Entonces, ¿qué es un ídolo? ¿Por qué Jonás menciona esto? ¿Cuál era el ídolo de Jonás? Bueno, un ídolo es cualquier cosa que adoro, amo y sirvo, que exige mi afecto, mi interés y mi tiempo mucho más que Dios. Cualquier cosa que se anteponga a Dios. Entonces, ¿cuál era el ídolo de Jonás? Sorprendentemente, el ídolo de Jonás era él mismo. Era el mismo. Hoy en día lo llamarían narcisista. Era el mismo. Jonás valoraba su identidad mucho más que a Dios. Él era el profeta enviado a Israel. Él no quería tener que ir a predicarle a estos inmundos, a estos impíos. Jonás además sentía un odio hacia esa gente, un desprecio hacia esas personas. Y Jonás también valoraba su reputación mucho más que a Dios. A él le preocupaba, ¿qué diría la gente en casa cuando sepa que yo me fui a Nínive a predicarles a ese tipo de personas? El ídolo de Jonás era él mismo. Y llega a darse cuenta de que eso es lo que lo ha alejado de la única gran fuente de alegría. Entonces, ¿a qué te estás aferrando tú hoy? Y renunciando a la gracia que podría ser tuya. ¿A qué te estás aferrando? ¿A amigos? ¿A relaciones? ¿Al dinero? ¿A tu salud? ¿A una botella? ¿A una pastilla? ¿A la pantalla de una computadora? ¿O se trata de algo más oculto como lo de Jonás? Un orgullo, un deseo de control, una envidia. A veces las personas se aferran a los ídolos que creen que los salvarán, cuando son precisamente esos ídolos los que los mantienen cautivos. Por eso Jonás dice en el versículo 9, toma una decisión y dice, lo que yo prometí, pagaré, lo haré. Así que Jonás regresa a su vocación de profeta en Gat-Hefer. Cuando Jonás estaba en tierra firme, era como si Jonás prefería morir antes que obedecer a Dios y compartir el evangelio con la gente de Nínive. Pero ahora él está comprometido a obedecer a Dios, incluso si eso significa su muerte. ¿Ven el cambio de corazón? Jonás dice, me desharé de todos esos ídolos vanos que pueden ser invisibles para otros, pero que ahora son tan evidentes para Dios y para mí. Y una de las cosas que sucede cuando nosotros despertamos espiritualmente a la soberanía y la santidad de Dios es que entonces nos esforzamos. Nos esforzamos por eliminar cualquier cosa en nuestra vida que deshonre a Dios y nos comprometemos con Él. Esa es una de las señales. Entonces, lo que Dios prohíbe, lo rechazo. Lo que Dios ordena, lo acepto con alegría. Y lo último que aprendió Jonás fue a tener una mayor comprensión. Una mayor comprensión sobre Dios. ¿Quién es Dios y quién es Él? Versículo 9. Jonás viene y nos dice en el versículo 9, pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré.
Y luego culmina ese versículo diciendo, la salvación es del Señor. Este es el versículo clave del libro y el mensaje de toda la Biblia. Todo en nuestras vidas nos señala que la salvación es enteramente del Señor. No es mía para darla ni ganarla. Es del Señor, de principio a fin. No puedo ganarla, ni comprarla, ni darla, porque pertenece a Dios. Así que Jonás alaba a Dios aún antes de tener la certeza de que va a escapar de ese pez. Y eso es sorprendente, que él pueda estar adorando en ese momento cuando él todavía no sabe cuál es su destino. Así que él le agradece a Dios por su liberación. Le dice, de hecho, tú sacaste de la fosa mi vida, me sacaste del sepulcro. Yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. ¿Cómo podía hacer esto Jonás? ¿Quién en su mente estaría pensando en alabar a Dios de esa manera cuando estás en esa situación? La razón que Jonás podía hacer esto es porque la salvación de la que él está hablando no es física. No significa, él no estaba hablando de la salvación del pez. Tampoco estaba hablando de que fuese liberado de sus circunstancias. Él estaba hablando de una salvación espiritual y de un cambio en su relación con Dios. La gran liberación de Jonás no fue del pez, sino de su pecado. De eso fue liberado Jonás. Por eso es que termina su oración con un grito, gritando, no nos salvamos a nosotros mismos, Dios nos salva. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Jonás sabía algo sobre la gracia de Dios antes de haber llegado a ese pez. Sí, él sabía algo sobre la gracia de Dios. Eso lo vemos más adelante en Jonás 4:2, porque Jonás mismo dirá, yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Así que él sabía algo sobre la gracia, pero no la había experimentado. Ahora la conoce porque la ha experimentado personalmente, plenamente. Y él no comprendió plenamente la gracia hasta que la necesitó desesperadamente y fue salvado por ella. Y así son las personas. Hay 3 tipos de personas. Tú te encuentras con personas irreligiosas, te encuentras con personas religiosas y te encuentras con personas evangélicas. ¿Cómo son estas personas? Las personas no religiosas, tú puedes verlo porque ellos creen que no necesitan salvación. No creen que necesitan de Cristo. Ahora, las personas religiosas, ellos creen que la salvación les pertenece. Soy yo quien gano mi salvación. Con buenas obras, haciendo lo correcto. Yo puedo ganar mi salvación. Y luego tenemos a las personas evangélicas. Las personas evangélicas son las que entienden que la salvación le pertenece única y exclusivamente al Señor. ¿Cómo podemos saber que la salvación es del Señor? Porque el Señor hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Él lo hizo todo. Fíjense, Jonás se estaba hundiendo, pero él mantuvo la esperanza. En el versículo 4, él dice, yo volveré, sin embargo, a mirar hacia tu santo templo. El templo, si lo recuerdan, era el lugar donde estaba la presencia y la gracia de Dios. Y allí era donde se ofrecían los sacrificios. Y los sacrificios en el templo nos enseñaron 3 cosas. 1, somos pecadores que merecen morir. 2, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si no, no tendríamos que haber estado haciendo sacrificios. Y 3, para salvarnos, Dios tuvo que tomar medidas extremas. Somos salvos por medidas extremas. Y lo que Jonás no sabía es que años después Dios enviaría a su Hijo Jesús para pagar por el precio de sus pecados y por los nuestros. Jonás no sabía que vendría un Salvador, un libertador,
Jonás no sabía que Jesús moriría para que nosotros pudiéramos vivir. Seríamos expulsados para poder ser rescatados como Jonás. Jesús se hundiría profundamente para que pudiéramos ser resucitados. Dios arrojaría a Jesús por la borda de las olas de su furia por nuestros pecados. Jesús sufriría por nosotros, no en el vientre de un pez, sino en una vieja y áspera cruz. Él sería sepultado en las profundidades. Y Jesús no solo pensaría que estaba muerto, como Jonás, sino que realmente moriría por nuestros pecados. Él no solo ofreció acción de gracias como Jonás, como un sacrificio, sino que dio su propia vida como nuestro sacrificio. Él fue sepultado por 3 días y 3 noches. Pero el domingo por la mañana, la tumba lo expulsó, lo vomitó. La muerte no pudo retenerlo. Él venció la muerte para siempre. Y el velo se rasgó y el camino hacia Dios ahora estaba abierto para ti y para mí, gracias al sacrificio de Jesús. Los cielos se regocijaron y su gloria se manifestó porque había finalmente resucitado. Y ahora, por gracia, hemos sido salvados a través de la fe en Él. Sin embargo, aunque muchos de nosotros hemos recibido la gracia, a menudo nos olvidamos de ella. Muchas veces actuamos como Jonás. Dios nos pide que extendamos la misma gracia que hemos recibido de Él a los demás, pero nos negamos a hacerlo porque creemos que no la merecen. Preferimos huir, incluso distanciarnos de Dios, en lugar de hacer lo que Dios nos pide y amar a los perdidos. Pero cuando tocamos fondo, cuando llegamos a ese punto en que estamos perdidos por haber huido de Dios, nos damos cuenta de que nuestra única esperanza es la gracia. No apreciamos la gracia de Dios hasta que la necesitamos, hasta que la experimentamos. Y cuando experimentamos la gracia, eso cambia nuestros corazones. Eso nos hace más compasivos con las personas y nos motiva a compartir la gracia con los demás. Qué alivio es saber que aun cuando nos alejamos de Él, Dios no se da por vencido, sino que nos persigue con su gracia y amor, así como persiguió a Jonás. Qué reconfortante es saber que no importa cuán lejos corramos o cuán profundo caigamos, siempre podemos clamar a Dios y Él aún nos escucha. ¿Estás tú en una situación hoy en la que no quieres estar? ¿Estás tú como Jonás hoy en una situación en la que no quieres estar? ¿En una situación de dolor? ¿En una situación de desesperación? ¿En una situación de aislamiento? ¿En una situación de depresión? ¿En un mal matrimonio? ¿En un mal trabajo? ¿En malas circunstancias? ¿Estás tú allí hoy? Entonces clama al Señor. Clama al Señor. Ora al Señor. Porque su gracia llega hasta el lugar más remoto de la tierra y hasta lo más profundo del océano. Vamos a ponernos de pie para finalizar en adoración. Y mientras estás allí en tu lugar, te invito a que cierres los ojos. Cierra tus ojos. Y quiero leerte esta oración de Jonás. Quiero que mientras tú mantienes los ojos cerrados, escuches la voz de Jonás. La voz de Dios a través de Jonás. Cuando Jonás se encontraba en su situación más precaria, cuando aún pensaba que perdería la vida, o peor aún, que sería echado
de la presencia del Señor. Esto fue lo que Jonás oró. Presta atención a esto. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía un cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, ¿eres ese tú hoy? Yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Y entonces el Señor dio la orden y el pez vomitó a Jonás de su vientre. ¿Eres tú hoy quien necesita eso? ¿Eres tú hoy quien necesita venir a los pies de Cristo? En un momento vamos a orar y si eres tú quien debe responder, da un paso adelante para que oremos contigo. ¿Eres tú quien te encuentra en esa situación como Jonás? Una situación en la que no sabes qué hacer, en la que estás desesperado, en la que no puedes salir ni huir a ningún otro lugar. Entonces deja de huir. Ven hoy a los pies de Dios. Ven y ora con nosotros. Queremos orar contigo para que el Señor te bendiga, te dé sabiduría y te saque de esa situación. O tal vez tienes a un familiar por el que vienes orando. Un familiar que anda como Jonás, alejado, que ha huido y necesitas que Dios obre poderosamente en su vida y lo traiga de vuelta. Cualquiera que sea la situación, el altar está abierto para ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor misericordioso y tu gracia, Señor, que dura para siempre. Señor, en nuestra pecaminosidad, en nuestra ignorancia, muchas veces en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia, huimos y nos alejamos de ti, Señor. Pero qué maravilloso es saber que tú siempre nos buscas, que hasta el lugar más remoto de la tierra o hasta el fin del océano, tú estás allí. Y que nosotros con solo venir a ti en oración, Señor, tú nos escuchas y tú respondes. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tú escuches los corazones de cada uno de los que está presente acá. Y todo aquel que necesite, Señor, pasar adelante y orar, que dé un paso adelante sin miedo, Señor, para que podamos cubrirlo en oración y tú puedas restaurarlo, así como hiciste con el profeta Jonás. En nuestra oración, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si necesitas oración, da un paso adelante y con gusto estaremos orando con ustedes.